Bueno, como lo adelantábamos, ya vía telefónica tenemos a Adolfo Hernández, asesor legal. Él ha representado y representa a muchos jugadores de nuestro ámbito nacional para hablar de este tema, siempre agradeciéndole la atención que tiene con nosotros, que aceptan nuestras invitaciones. Adolfo, muy buenas noches. Y bueno, la pregunta obligada: ¿pueden los clubes de la primera división, liga de ascenso, llegar y finiquitar los contratos laborales con los jugadores y cuerpo técnico también, justificando el tema del COVID-19? Buenas noches, Andrea. Un placer en saludarlos a todos por ahí. Gracias por la invitación. Vamos a ver, la justificante del COVID-19 no es suficiente para poder dar por terminado el contrato de trabajo, ¿verdad? En este caso, el Código de Trabajo, creo que por ahí lo mencionaba la nota, establece causas para suspender el contrato en cuestiones de fuerza mayor y caso fortuito, que sería en este caso a mi criterio, pero para suspender el contrato como tal. Ahora bien, si existe un acuerdo entre las partes para dar un terminado por el contrato de trabajo y existe la indemnización que establece los rubros de los extremos laborales del Código de Trabajo, no le vería ningún problema, pero la pregunta concreta, a mi criterio, te tendría que decir que no es una causa suficiente, ¿verdad? Pero sí, el Código prevé la suspensión eventualmente, que sí se tiene que hacer vía inspección laboral y tiene que tener la autorización de este departamento y del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Adolfo, conversamos con Adolfo Hernández, asesor legal. También otra consulta, porque con los jugadores que logramos sondear el día de hoy, nos indicaban de que a ellos les enviaron una especie de teletrabajo, les enviaron sus planes de entrenamiento y demás, y como una serie de, vamos a verlo así, requisitos para mantener su nivel, por lo menos durante el tiempo que no se va a entrenar de manera grupal. Por hacer esto un club, por hacer esto un equipo, ¿está todavía amarrando esa relación laboral? El hecho de que se haya suspendido el campeonato no significa que se haya suspendido el contrato de trabajo. Entonces, en la medida de lo posible, el jugador obviamente tiene que cumplir con sus obligaciones de mantenerse en forma, de ser lo sumamente profesional, de comer bien, de estar en plenitud de condiciones para cuando venga o se reanude el campeonato, ¿verdad? Entonces, partiendo de que, como muchas veces hemos discutido, inclusive en el mismo programa, el contrato o la relación laboral entre un club o lo que existe entre un club y un jugador es una relación laboral normal y como tal se siguen las disposiciones de las responsabilidades y obligaciones que cada uno tiene dentro de su contrato y dentro del Código de Trabajo. Adolfo, usted que ha tenido que redactar muchos contratos de trabajo de los jugadores, que ha tenido que revisarlos y demás, ¿ha existido casos donde una situación, no hablemos de COVID-19, sino una situación natural, qué sé yo, que por un terremoto o por una inundación y demás, tengamos que pasar por algo similar a lo que estamos viviendo, el jugador pueda quedar protegido, o es la primera vez y esto podría marcar un precedente para futuras ocasiones? De lo que he vivido yo y de lo que me acuerde en este momento, es casi que un precedente se está viviendo por primera vez de esta manera, ¿verdad? Y obviamente existe mucha preocupación, no solo del lado de los jugadores, sino del lado de los clubes, ¿verdad? Es un tema importante, es un tema también a veces escapa de lo legal y podríamos decir que es más de concientización, ¿verdad? De que entre las partes se hablen, de que entre las partes haya un acercamiento y que no se dejen de cumplir las obligaciones y proteger los derechos de los jugadores, pero adicionalmente también de entender el otro lado de la moneda, ¿verdad? En este momento el patrono como club no está recibiendo o no está teniendo ningún ingreso, ¿verdad? Entonces, bajo esa tesitura, yo creo que sí,
más que tal vez a veces hablar de un tema legal, sí es un tema de que se podrían sentar entre las partes y llegar a acuerdos que cumplan y garanticen los derechos laborales de cada uno de los jugadores, ¿verdad? Adolfo, tal vez aprovechando que usted está en línea en este momento en vivo, de declararse desierto el torneo, porque puede ser una posibilidad también. Hablamos de la parte de los patrocinadores, ¿verdad? ¿Pueden llegar los patrocinadores a romper este contrato a pesar de la pausa o de que el torneo se declare desierto? ¿Cómo podrían manejar los clubes esa parte? Porque si bien es cierto, en Costa Rica muchos se mantienen por las taquillas, también sabemos que existe un fuerte ingreso también a través de la parte comercial y de mercadeo. Pueden llegar los patrocinadores y decir, bueno, como no hay fútbol, como no les están transmitiendo partidos, como no juegan, hasta aquí llegó mi versión. Habría que analizar cada caso concreto, cada contrato con el patrocinador. Habría que ver las obligaciones que tiene cada una de las partes y habría que ver inclusive plazos, ¿verdad? Porque si es muy amplio y podrían darse muchas circunstancias, y si no me están dando la exposición de marca, que es en la realidad la contraprestación que yo estoy dando por el dinero que estoy pagando al club, podría yo alegar eventualmente una causa de justificación para dar por terminado el contrato. Por otro lado está el tema de la alerta y la emergencia o la pandemia mundial, que podría ser una eximente de responsabilidad, ¿verdad? Entonces habría que ver cada caso concreto, inclusive plazos. Podríamos decir que hay patrocinadores que los contrato por torneo y eventualmente si se declara desierto el campeonato, de ahí se da por terminado el torneo, ¿verdad? Entonces ya no habría o se extinguiría en ese momento la relación contractual que hay entre patrocinadores y clubes. Es muy difícil contestar así a nivel general porque habría que ver cada caso concreto, habría que ver la letra menuda del contrato y habría que ver todos esos detalles que te acaba de mencionar, ¿verdad? Para poder dar un criterio de la mejor manera. Muchísimas gracias, Adolfo, por atender nuestra llamada y sacarnos de todas estas dudas. Con mucho gusto y estamos para servirle. Muchísimas gracias, Adolfo Hernández, asesor legal de lo que son muchos jugadores, tanto aquí en Costa Rica como en otras partes del mundo. Nosotros nos vamos a una pausa y ya venimos con más de Costa Rica Noticias.